Inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, 24 de junio. Por favor, confírmenme si me escuchan. Escríbanme por mensaje, por favor, para que tengamos todo clarito y sobre esa base podamos trabajar este tema de los indicadores, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien, me informan que no tenemos problemas de audio, entonces vamos a continuar con nuestra presentación acerca del uso de los indicadores que hemos estado trabajando precisamente estos días, ¿no? Ahí lo que habíamos visto, solo para recordar, tenemos una clasificación de los indicadores según que miden, o esto es las dimensiones que tiene el desempeño. Estos indicadores pueden ser de eficacia, de calidad, de eficiencia o pueden ser de economía, ¿no? Según la etapa del proceso productivo, pueden ser indicadores relativos a los insumos, a los procesos, a los productos, es decir, dentro de la línea de producción, de generación de valor agregado que habíamos hablado, y también estos indicadores pueden corresponder a los resultados intermedios y finales que podamos tener dentro de lo que significa todo lo que tiene que ver con el valor agregado que se tiene que entregar a la población. Bien. Ya para entrar a detalle, el indicador de eficacia lo que mide es el grado de cumplimiento de un objetivo. Esto es que, como les había indicado, todos los indicadores están asociados a objetivos que hemos aprendido a realizarlos dentro de la estructura del marco lógico. Es decir, tenemos un objetivo. Por ejemplo, nuestro objetivo puede ser construir un centro de salud en beneficio de la población. Entonces, el indicador de eficacia nos va a medir si es que hemos tenido o no la capacidad de entregar ese centro de salud. Si hemos cumplido, si hemos alcanzado la meta que hemos programado, entonces podemos decir que somos eficaces. Para ello, por si acaso, no se consideran los recursos asignados para alcanzar los objetivos que nos estamos planteando, ¿no? Es decir, esto quiere decir que vamos a alcanzar los objetivos a todo costo. Entonces, ahí hemos planteado algunos elementos que tienen que ver con algunos ejemplos, tal es el caso de el porcentaje de becas entregadas en relación a las programadas. Si nosotros hemos establecido una estructura donde vamos a entregar, por decir algo, unas 100 becas, entonces estas 100 becas son las que hemos programado, y si hemos entregado 90 becas, quiere decir que hemos cumplido en un 90%. Hemos sido capaces de alcanzar nuestro objetivo en un 90%. O el otro ejemplo que dábamos era la reducción de la tasa de analfabetismo, de tal manera que nos pongamos, por darles una idea, reducir el analfabetismo
hasta un 4%, ¿no? Y este 4% es el que nos va a dar la reducción correspondiente. Otro tipo de indicador relacionado al desempeño, el desempeño se refiere a todo el mecanismo el desempeño se refiere a cómo estamos llevando adelante todas las operaciones que hacen al programa, al proyecto, a la planificación en sí misma que estamos construyendo. Entonces, el indicador de calidad mide los atributos, las capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos del programa, ¿ya? Cuando decimos atributos, decimos capacidades o características, estamos cualificando la eficacia. Estamos diciendo, no solo estamos siendo capaces de entregar el hospital, ¿no? O sea, el hospital ya está construido, ya está en funcionamiento, etcétera, sino que estamos diciendo, tiene estas cualidades, tiene estas características. Y precisamente porque tiene esas características, es que cumple con los requerimientos, con los indicadores que son más cualitativos. Por darles una idea, ¿no? Hemos dicho, hemos construido, nuestro objetivo era construir el hospital. Pero a partir de ahí, lo que tenemos que tener nosotros es la capacidad de decir cuáles son las características. Ese hospital tiene una unidad de terapia intensiva adecuadamente equipada, tiene una ambulancia, tiene rampas de acceso para las personas con discapacidad. El hospital que hemos construido cuenta con un adecuado sistema de calefacción. Las paredes, los pisos están construidos con materiales que permitan una adecuada asepsia. Asepsia se refiere a la capacidad que se tiene para lograr que se pueda limpiar con facilidad. De eso estamos hablando cuando estamos estableciendo cuál es la calidad de lo que estamos entregando. Por esa razón decimos, la calidad es una dimensión de la eficacia, pero por su importancia se la distingue con nombre propio. Por ejemplo, podemos ahí observar el grado de satisfacción de los usuarios. Es decir, qué tan satisfechos están quedando los usuarios con los bienes, con los servicios, con los productos que estamos entregando. El tiempo de respuesta a requerimientos de los beneficiarios. Puede ser posible que los beneficiarios necesiten contar con determinados requerimientos que son los que van a permitir contar con los mejores mecanismos mediante los cuales vamos a trabajar.
El otro indicador es el indicador de eficiencia. ¿Qué mide el indicador de eficiencia? Mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados. En otras palabras, vamos a tener que entregar esos productos y tenemos que tener la capacidad de medir si los costos a los cuales estamos entregando esos productos responden a todo lo que significa un manejo eficiente. Por manejo eficiente, lo que vamos a entender es que los productos se entreguen al menor costo posible. Si logramos entregar los productos al menor costo posible, entonces vamos a ser eficientes. Para ver algunas aproximaciones a este concepto. Por ejemplo, están los costos de producción, los costos medios, es decir, cuando dividimos el total de los costos entre la cantidad del producto que tenemos, mediante ese mecanismo vamos a tener una aproximación de los costos medios, los costos unitarios, los gastos administrativos en relación al gasto total, ¿no? ¿Por qué nos interesa manejar estos costos? Porque cuando llevemos adelante la planificación, cuando ejecutemos los programas y los proyectos que van a estar a nuestro cargo, entonces es muy importante, es central que estos costos estén adecuadamente administrados y nosotros tengamos la capacidad de lograr que la administración sea eficiente. También tenemos el tema de la productividad media de los distintos factores de producción. ¿Qué quiere decir esta productividad media? Quiere decir que los distintos factores van a tener una productividad. ¿Qué es la productividad? Es la relación entre el producto y el uso del factor. ¿Por qué es importante tener un dato, una relación que nos permita indagar, que nos permita establecer el mejor mecanismo para que podamos contar con indicadores de productividad? Porque mediante ese mecanismo lo que vamos a lograr entender es cuánto están produciendo, cuánto está generando cada factor. Como alguna vez les he dicho, para utilizar el clásico ejemplo de los estudiantes, podemos tener un estudiante que es capaz de resumir 100 páginas por día, ¿no? Frente a otro estudiante que es capaz de resumir 200 páginas por día. ¿Notan? Entonces, el segundo estudiante es más productivo que el primer estudiante. Esa es la idea de la productividad. Ahora, ahí también pueden entender ustedes por qué el uso de la informática nos permite, pues, ser más productivos. Porque en la medida en que utilizamos todos estos programas, utilizamos toda la tecnología existente para que podamos producir más, entonces nuestra curva de productividad aumenta. Entonces, estos indicadores son los que nos permiten saber si estamos siendo eficientes o no y cuáles son las características que tiene esa eficiencia. Algunos ejemplos: el costo promedio anual por alumno atendido, es decir, cuánto nos cuesta la formación de cada alumno, y se notan mediante este esquema de indicadores lo que se puede ya ir armando es un mecanismo mediante el cual
vamos a saber en todo momento cuánto nos está costando, ¿no? Si eso lo combinan después con la eficacia, lo combinan con la calidad, al final lo que vamos a tener es una mezcla donde vamos a cumplir los objetivos, vamos a hacerlo con una calidad impresionante, es decir, que toda la gente a la que estamos atendiendo quede satisfecha. Y por otro lado, lo que vamos a lograr mediante esta combinación es que lo vamos a hacer al menor costo posible. Es un poco el tándem que tenemos que ver, ¿no? O por ejemplo, las solicitudes tramitadas por funcionario, ¿no? Eso se refiere a cuántas solicitudes estamos alcanzando, cuántas solicitudes está procesando cada uno de los funcionarios. Otro indicador de desempeño es el indicador de economía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los indicadores de economía? Los indicadores de economía miden la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros, ¿ya? La economía, como ustedes bien conocen, no es otra cosa que el estudio de la asignación eficiente de los recursos, ¿ya? ¿Por qué es importante contar con una asignación eficiente de los recursos? Porque no debemos olvidar que siempre hay alternativas en relación a la asignación de los recursos, ¿no? A ver, mientras la eficiencia nos mide la relación entre el producto y su costo, eso es lo que se llama eficiencia, la economía nos va a decir, entre hacer el producto A o hacer el producto B, ¿qué es más eficiente? ¿Qué me conviene más? A eso se refiere la economía, ¿no? Es algo así como responder a la pregunta, ¿es correcto correr mucho y bien en la carrera incorrecta? A eso se refiere la economía, ¿no? Yo puedo, digamos, ser el mejor corredor del mundo, pero no estoy participando en la carrera correcta. Al no participar en la carrera correcta, entonces lo que estamos haciendo es simplemente ser ineficientes, no estamos adecuadamente colocando los recursos donde debería hacerse. Por eso también la economía es una dimensión de la eficiencia, ¿no? De esa manera es que vamos a entender el conjunto de elementos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver los ingresos propios generados, es decir, el programa o proyecto no solo va a haber un mecanismo mediante el cual vamos a gastar los recursos que, digamos, obtengamos de la cooperación internacional, sino vamos a ser capaces, además, de generar nuestros recursos, ¿no? Y también el presupuesto ejercido o presupuesto ejecutado. Ahora bien, sobre estas consideraciones, es importante definir indicadores para los insumos, para los procesos, para los productos y para los resultados, ¿ya? Por ejemplo, en términos de los insumos, podemos medir la eficacia, la calidad y la eficiencia. En los procesos podemos medir la eficacia, la calidad, la eficiencia y la economía. En los productos medimos la eficacia, la calidad, la eficiencia, y en los resultados medimos la eficacia y la eficiencia según corresponda. Ahora bien, ¿cómo es que se construyen los indicadores? Estos indicadores se construyen de la siguiente manera. Pero antes de pasar a esta parte, me gustaría conocer, voy a proceder a que cada uno de ustedes pueda activar
su micrófono, ¿ya? Si hay alguna pregunta hasta este punto, por favor, adelante con las consultas. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Bueno, a medida que vayamos avanzando, les ruego por favor indicarme si hay dudas, si hay preguntas, si está quedando todo claro en relación a la materia que estamos viendo. Bien, ahora pasemos a analizar cuáles son los pasos para construir estos indicadores, ¿ya? Estos pasos en realidad no son para nada complicados y responden fundamentalmente a una estructura que vamos a establecer. Por ejemplo, tenemos que comenzar analizando el objetivo cuyo avance se desea medir. Tal como les he indicado, un indicador siempre está relacionado a un objetivo. En otras palabras, no podemos construir indicadores que no estén relacionados a objetivos. Es importante seleccionar los aspectos relevantes a medir. Es decir, del objetivo que nosotros nos pongamos, es necesario que tengamos la capacidad de seleccionar los aspectos más relevantes que vamos a medir. Como tercer paso, lo que vamos a hacer es formular el indicador. Para ello, a cada indicador le vamos a dar un nombre y cada indicador lo que va a tener es una determinada fórmula de cálculo. Esta fórmula de cálculo lo que nos va a permitir es que podamos comprender cómo es que estamos construyendo cada indicador y qué dimensión es lo que nos va a medir. También lo que tenemos que ser capaces es de establecer los medios de verificación. Es decir, cómo vamos a verificar que nuestros indicadores están trabajando o están midiendo aquello que queremos medir. A continuación, lo que corresponde es validar el indicador. Y como sexto paso, lo que vamos a hacer es establecer la frecuencia de cálculo, cómo vamos a construir la línea base y cómo vamos a establecer las metas que vamos a alcanzar. Veamos ahora cada uno de los elementos que componen la mecánica mediante los cuales se construyen los indicadores. Primero, lo que tenemos que hacer es analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. Para tener sentido, un indicador debe estar asociado a un objetivo. Si el objetivo
no está bien definido, el indicador tampoco lo va a estar. En otras palabras, si no somos capaces de establecer adecuadamente los objetivos, tampoco los indicadores van a estar adecuadamente establecidos. Reiteramos, para tener buenos indicadores, los objetivos deben estar clara y precisamente definidos. Ahora bien, los objetivos están en la matriz de indicadores. La matriz de indicadores es el referente para la medición del desempeño. Los niveles de objetivos en esta matriz de indicadores son el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Como habíamos visto en todo lo que hemos analizado en relación al marco lógico, nos concentramos en los componentes porque los componentes son los bienes o servicios que vamos a entregar. Para poder entregar estos componentes, tenemos que realizar determinadas actividades. Estas actividades nos van a permitir entregar los componentes. Si logramos entregar los componentes, vamos a poder alcanzar el propósito, y si alcanzamos el propósito, vamos a poder alcanzar el fin. ¿No es cierto? En realidad, el centro, el núcleo de toda la matriz del marco lógico tiene que ver con los componentes. Si estos componentes los entregamos adecuadamente, lo que vamos a poder es alcanzar el propósito en términos de beneficio a la gente, ¿no? Si beneficiamos a la gente, lo que con eso vamos a poder hacer es alcanzar también un determinado fin. Pues no debemos olvidar que hay una lógica vertical del programa. Si el programa está bien diseñado, se pueden examinar los vínculos causales desde abajo hacia arriba. Las actividades son las necesarias y suficientes para producir los componentes. Los componentes son los necesarios y suficientes para el logro del propósito. Si se logra el propósito, el programa contribuirá al fin, ¿no? Esa es más o menos la secuencia lógica mediante la cual vamos a construir todo esto. ¿Qué indicadores vamos a colocar en la matriz de indicadores? Como habíamos indicado, estos indicadores forman parte de la segunda columna. Vamos a tener a nivel de las actividades los indicadores de insumos o procesos. A nivel de componentes vamos a tener los productos, bienes y servicios. A nivel del propósito, el resultado intermedio, y a nivel del fin, el resultado final que vamos a alcanzar. En una clasificación, podemos decir que los indicadores relacionados a productos, bienes y servicios y los indicadores de insumos y proceso corresponden a los indicadores de gestión. Y los indicadores estratégicos, es decir, los que nos van a permitir marcar el rumbo, van a corresponder al resultado final y al resultado intermedio que se está alcanzando. Dentro de estos indicadores, en la matriz de indicadores, vamos a poder medir, por ejemplo, a nivel de actividades, la eficacia, la eficiencia, la calidad. A nivel de componentes medimos la eficacia, la eficiencia, la calidad y la economía.
A nivel del propósito, medimos la eficacia, la economía y la eficiencia, y a nivel del fin, medimos la eficacia. ¿Cuáles son los principales indicadores de gestión para programas? Por ejemplo, pueden estar los indicadores de cobertura, por darles una idea, cuál es la cobertura de la educación primaria, cuál es la cobertura de la educación secundaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cobertura? La cobertura se refiere al alcance, a la cantidad, ¿no? Por darles una idea, en la ciudad del Alto hay aproximadamente 400.000 jóvenes, ¿no? Entonces, de estos 400.000 jóvenes, ¿a cuántos ha alcanzado la educación universitaria? ¿No? Si de estos 400.000 jóvenes, únicamente 40.000 tienen acceso a la educación universitaria, entonces vamos a decir que el 10% de la totalidad de los jóvenes tienen acceso a la educación universitaria. Si en vez de 400.000, perdón, si en vez de 40.000 llegan a 80.000, estamos hablando ya que el 20% de los jóvenes tienen acceso a la educación universitaria. Podemos también hablar en términos de focalización, es decir, a quienes estamos alcanzando, a quienes estamos logrando cubrir con nuestros programas y nuestros proyectos. Podemos ver también el tiempo promedio de respuesta a usuarios cuando veamos cómo queremos nosotros alcanzar o queremos llegar precisamente a responder a los usuarios del programa. Podemos tener indicadores de costo promedio y podemos tener indicadores relacionados a los gastos de administración. Adicionalmente, para los programas encargados de regulación, es decir, cuando queremos incidir en los mercados para que funcionen de acuerdo a lo que nosotros previamente hemos programado, lo que podemos ver son indicadores de cobertura de fiscalización, o sea, estamos estableciendo un mecanismo mediante el cual vamos a establecer un alcance a determinadas empresas. Por darles una idea, nosotros somos los reguladores de electricidad y en el país más o menos hay 40 operadores de electricidad. Entonces, si estamos alcanzando a fiscalizar a 20, lo que vamos a decir es que únicamente un 50% de todos los operadores de electricidad están siendo fiscalizados. O la reincidencia en relación a, por ejemplo, a malas prácticas que nosotros vamos a proceder a sancionar. Si estas malas prácticas no están adecuadamente llevadas adelante, entonces ahí es donde vamos a ver si hay o no todos los mecanismos mediante los cuales se está trabajando para el buen desempeño del programa o la empresa según corresponda. Ahora bien, veamos entonces ahora en la práctica cómo es que se construyen los aspectos relevantes a medir, ¿ya? Estos aspectos relevantes se refieren a las características que deseamos medir respecto al logro del objetivo. Por ejemplo, nuestro objetivo puede ser familias de escasos recursos habitando una vivienda social ubicada en conjuntos habitacionales que les permita desarrollar su vida familiar, comunitaria y ciudadana, ¿no? Entonces, es el objetivo del programa. Como les había indicado, en planificación, lo que vamos a encontrar son varios de estos programas, ¿no? Llámese si lo vamos a hacer a nivel municipal,
si lo vamos a hacer a nivel departamental, digamos en el caso de una gobernación, o puede ser también en los casos en los cuales nos toque realizar nuestras actividades en una entidad del nivel central. Entonces, así es como vamos a construir este tipo de objetivos. Ahora, sobre esa base, cuando vayamos construyendo los indicadores, vamos a poder establecer cuál es el mejor mecanismo, ¿no? Otro ejemplo, por darles una idea, es el porcentaje de alumnos que cumplen requisitos del Programa Nacional de Becas y Financiamiento. Ahí el total de alumnos que cumplen requisitos en el año T sobre el total de alumnos que postulan en el año T. Pero veamos y volvamos a nuestro ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los aspectos relevantes que vamos a medir. En este caso, por ejemplo, del objetivo estamos subrayando familias de escasos recursos. Ese es un aspecto importante. Habitando una vivienda social. Familias de escasos recursos, vivienda social. Y la otra dimensión que vamos a subrayar que nos permita conocer qué vamos a hacer es el tema de la vida familiar, comunitaria y ciudadana. Entonces, en ese mecanismo vamos a decir los aspectos relevantes a medir: familias de recursos escasos, vivienda social que permita desarrollar vida familiar, conjuntos habitacionales que permitan desarrollar una vida comunitaria y ciudadana. Entonces, esas son las dimensiones que vamos a medir. Lo que tenemos que hacer a continuación es que para cada aspecto relevante a medir se deben definir los indicadores que se requieren para evaluar su logro. En otras palabras, en la misma matriz del marco lógico, lo que vamos a ver son esos aspectos relevantes y vamos a medir los indicadores, ¿no? A continuación, lo que vamos a hacer como paso 3 es formular el indicador, darle un nombre y establecer una fórmula de cálculo. De tal manera que este nombre, esta fórmula, esté adecuadamente relacionada con lo que estamos indicando. Ahora bien, el nombre del indicador es tremendamente importante porque este nombre del indicador debe ser autoexplicativo y debe estar adecuadamente contextualizado. ¿Por qué es importante que sea autoexplicativo? Porque si el indicador se explica a sí mismo, entonces es un indicador que funciona. Si el indicador está adecuadamente contextualizado, entonces va a ser un indicador que nos permita manejar y nos permita operar para que podamos hacer el seguimiento a todo el programa y proyecto. Por ejemplo, el porcentaje de solicitudes respondidas. Ahí nos tenemos que preguntar, ¿es autoexplicativo y contextualizado? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque, vamos a decir, porcentaje de solicitudes respondidas. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? O sea, el indicador así formulado no nos dice de qué estamos hablando. Y en esta industria de la producción de indicadores es muy importante que todos tengamos claridad respecto a lo que estamos hablando. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que este indicador no es autoexplicativo ni está contextualizado dentro de las actividades que pensamos realizar para llevar adelante nuestro programa y proyecto, ¿no? Porque el nombre del indicador nos dice el porcentaje de solicitudes respondidas
en la oficina principal de la institución, en el país, en un mes, en un año, respecto de las solicitudes presentadas, no nos dice nada el indicador. Cuando un indicador está adecuadamente elaborado, el mismo es fácil de entender. Es decir, cualquiera que lea el indicador va a tener la capacidad de decir, sí, efectivamente, eso que estamos chequeando es lo que efectivamente hemos hecho. Y así es como se tienen que manejar los indicadores. Entonces, en ese sentido, cuando vayamos construyendo los indicadores, es muy importante que el nombre del indicador nos diga qué o cuál es la medición y cuál es el universo que vamos a considerar en términos del contexto. Por ejemplo, el porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las solicitudes ingresadas. De esa manera, nuestro indicador va a quedar pues adecuadamente contextualizado. Vamos a decir, vamos a hablar del porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las ingresadas a nivel nacional en el mes. De esa forma es que vamos a contextualizar nuestro indicador, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente en este punto, vamos a trabajar en una práctica que va a ser analizar los objetivos, determinar los aspectos relevantes a medir y proponer los indicadores. En función a los marcos lógicos que tenemos avanzado, sobre esa base vamos a hacer, les voy a dar más detalles en el Classroom y en nuestra próxima clase. Al principio les voy a explicar cómo vamos a hacer precisamente este taller. ¿Ya? Ok, preguntas, dudas. ¿Está todo claro? ¿Me han entendido? Pueden activar por si acaso sus micrófonos. Bien, si no hay dudas, quedaríamos acá y nos vemos el siguiente martes, mis compañeros. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.